11:38 de la mañana en todo el país. Estamos en vivo a través de Canal 11 de Punta del Este, Canal 21 de Montecable en Montevideo, recibiendo una vez más al doctor Daniel Mulethaler. Doctor, bienvenido. ¿Cómo le va? Muchas gracias, buen día, muy amable. Hablábamos de medicina estética y medicina regenerativa, ¿no? El sentirse bien, el uno estar bien consigo mismo, ¿verdad? Y es una cosa de mucho consumo, la medicina estética y medicina regenerativa, para verse bien y para sentirse mejor, ¿no? ¿Podría ser esa la definición un poco de por qué la gente consume medicina estética y regenerativa? Es perfecta. Son esas dos grandes razones. Verse bien, verse mejor, y eso impacta interiormente para sentirse mejor, no hay dudas. Doctor, hoy vamos a hablar de los hilos tensores faciales, algo que, según usted me decía, está muy en boga. Vamos a empezar a definir qué son los hilos tensores y para qué sirven. Los hilos son una molécula que se adaptó especialmente de un modo rígido para poderla colocar debajo de la piel. Es decir, había una molécula que hace muchos tiempos se hacía cirugías abdominales y esa molécula se vio que se podía trabajar muy bien, que no daban alergia, y entonces lo que se hizo fue transformar en un hilo un poco más rígido, áspero, y que se pudiera colocar en la piel para dos objetivos. En primer lugar, el reposicionamiento de los tejidos, es decir, elevar los tejidos flácidos, y posteriormente la producción de colágeno por ese mismo hilo. ¿En qué se usa en la medicina estética? Se usa para crear una nueva imagen. Yo creo que está claramente definido dentro de lo que es la remodelación facial sin cirugía. Hace muchos años el camino que se tenía para rejuvenecer, el principal, casi el único, era la cirugía plástica. La medicina estética ahora puede perfectamente, combinando técnicas, hacer una verdadera remodelación facial y rejuvenecimiento facial sin tener que llegar a la cirugía. Dentro de esos, pilares fundamentales están los hilos tensores, además del Botox, el hialurónico, el plasma rico en plaquetas y alguna otra técnica. ¿Qué diferencias tienen una y otra? ¿Una es más moderna que la otra? Por ejemplo, ¿los hilos son más modernos que el hialurónico y que el Botox? Tienen diferentes estructuras. Cuando uno va a hacer una casa, tiene que crear la estructura de la casa y luego pintarla. Entonces, la estructura, la forma facial, la vamos haciendo fundamentalmente con los hilos. Los hilos son... ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Qué es lo que estamos viendo en imagen? Son cánulas estériles que, previa anestesia, tenemos que anestesiar. Nosotros hacemos dos tipos de anestesia. Anestesiamos toda la cara con una crema infiltrativa, eso nos lleva unos 40 minutos. ¿Para qué? Para que esa crema anestesie toda la piel hacia abajo. Luego hacemos una anestesia en el lugar donde vayamos a colocar, generalmente es preauricular alto, es decir, delante y arriba de la oreja, y allí nosotros nos metemos en un plano que es decir, no trabajamos en la piel, ni trabajamos en el músculo, se trabaja en ese espacio que se llama tejido celular subcutáneo. Por eso no hay dolor y no hay hematomas o equimosis. Se baja con la cánula, que parece un poco impactante o parecería llamativamente larga. Eso nos permite hacer abordajes, por ejemplo, nosotros haciendo una entrada, como decíamos, preauricular alta, podemos llegar por debajo de la piel casi hasta el cuello, con lo cual hacemos también un reposicionamiento de los tejidos del cuello hacia arriba. Yo me coloco hilos tensores que en el día quedan colocados, lleva más de una sesión. Para colocar hilos tensores son 5 minutos solamente. Sí, 5 minutos. Es muy rápido, es muy fácil. Pero usted me da hora, determinado día, obviamente le agendamos la consulta, yo lo voy a ver y en 5 minutos yo tengo los hilos tensores colocados. Sí. ¿Y cuánto tiempo dura el efecto de estos hilos? Un año y medio. Hacemos así. La colocación lleva 5 minutos, como te decíamos. Es importante un momento, primero viene la consulta de asesoramiento si son pertinentes colocar los hilos, porque... Lo que hablábamos en la entrevista la vez anterior, exactamente, porque quizás
el camino no son los hilos tensores y sea plasma rico en plaquetas o hialurónico. O la flacidez es muy importante, es demasiado importante para que los hilos generen esa imagen que la persona quiere, mujer u hombre, tenemos muchos hombres pacientes. Entonces, luego de diagnosticado que los hilos son adecuados para, no digo solucionar, pero por lo menos encaminar bastante el reposicionamiento de tejidos, entonces ahí lo que se hace es, se fotografía para tener imágenes previas, tanto para el paciente como para nosotros lograr un nivel de, digamos, de conformidad con el resultado. Luego se hace una higiene adecuada de la cara y se coloca las cuestiones pertinentes para una especie de mini cirugía, digamos, aunque no lo es, pero sí cuidar los aspectos de evitar todo lo que sea la contaminación, evidentemente. Y luego la colocación es muy rápida, es muy veloz, es muy simple. Generalmente se usa el método de una V, de una V corta, porque, digamos, hacemos que por medio de una entrada avance una cánula, se aprieta para que el hilo quede y se retira la cánula. Luego se va en otro sentido cercano y se retira. Y ahí se hace un nudo. Entonces, ese nudo es el que hace que los hilos atados en V puedan sostener los tejidos que estaban flácidos. Qué bueno, y yo voy a ver reflejado que voy a ver cómo el paso del tiempo, digamos, queda como detenido porque las expresiones del rostro van a permanecer sin fuerza gravitacional, digamos. Sí, es correcto, es muy correcto. Nosotros, a veces, el objetivo de la paciente o del paciente puede ser muy ambicioso. Sin embargo, podemos trabajar en etapas, porque el paciente se va para su casa con lo que se llama el micropore. Serían como curitas o vendajes pequeños en la cara durante 2 o 3 días. Entonces, podemos lograr un objetivo que se conversa previamente con la persona. Es decir, bueno, yo quiero lograr tal reposicionamiento de tejidos, y eso se logra. De repente, al año está en la misma condición, y ahí podemos hacer una nueva colocación de hilos y podemos ir, a medida que van pasando los años, podemos sí ir haciendo que la persona se vea más joven cada vez. Eso es posible con los hilos, porque mira otra cosa, me detuve a hablar del reposicionamiento de tejidos. Es muy importante el otro efecto que hacen los hilos, que es un poderosísimo estímulo a la producción de colágeno, porque el hilo desaparece en un lapso prudencial promedio de 6 meses y lo que queda actuando es el colágeno. Ese colágeno tiene un efecto de sostén. Si colocamos muchos hilos, generalmente se colocan 2 de un lado y 2 del otro, se colocan en pares. A veces, cuando la situación amerita, podemos colocar 5 de un lado y 5 del otro. Entonces queda una verdadera malla por debajo de la piel, que primero es una malla con hilos y a los pocos meses es una malla de colágeno, es una malla de sustentación. Entonces, eso es lo lindo, lo bonito del caso, que en pocos meses quedamos con el colágeno sosteniendo las estructuras que estaban flácidas. Por lo que vemos en las figuras, se pueden colocar en la frente, en la mejilla, en el cuello. Exactamente, es muy pertinente la observación. A veces solo hay caminos con los hilos para algunas, y en la frente, para elevar las cejas o la cola de las cejas, es un excelente modo, y luego de retirar eso que llamábamos vendajes, que son esas curaciones que dejamos por 2 o 3 días, hay un cambio de imagen. A los 3 días ya la imagen es bien diferente, que permanece por un lapso superior al año. Yo lo escucho y parece que usted está planteando la magia de la estética, ¿no? Porque rápidamente, en pocos días, la gente obtiene resultados, qué es lo que va a buscar, qué es lo que quiere, y bueno, en definitiva, para lo que está este tipo de medicina. Sí, a mí es muy acertada tu observación referente a que parezca magia.
Nosotros hablamos con pasión porque, claro, hace 20 años que colocamos hilos. En noviembre del 2002 hicimos nuestro primer curso en Brasil. Y soy un apasionado de lo que es la remodelación facial sin cirugía, especialmente de la colocación de hilos. Pero si nos retrotraemos a la entrevista anterior y a los conceptos que habíamos hablado allí, la medicina está alejada, debe estar siempre alejada del concepto de magia. Y siempre tenemos que ser absolutamente realistas. Por tanto, en la primera entrevista, cuando el paciente nos consulta, siempre creamos el concepto de qué es lo posible, y alejamos el concepto de mágico y de lo gradual del resultado. Quizás parezca raro, pero nosotros colocamos los hilos, hablábamos de 5 minutos, y hacemos que él o la paciente se sienten y se miren al espejo, y el cambio en la forma facial ya está en ese momento. Así que es rápido y es progresivo por lo que decíamos. Ese poderosísimo estímulo para la producción de colágeno hace que, además de reposicionar el tejido, la piel se vea mucho mejor, más brillosa. Es para quien tiene un poco de ojo, ya ves, y quizás quien no lo tiene, ve una piel absolutamente diferente. Entonces, la estrategia inventada por un ruso llamado Sulamanide fue brillante. ¿Hay alguna contraindicación de estos hilos? Verdaderamente nosotros tenemos algunas limitaciones médicas. Hace poco a una paciente que nos refería que había hecho alergia a un producto de sutura, a un hilo de sutura que no sabía cuál era, lo que le hicimos fue hacer una prueba en el antebrazo, pruebas de alergia, ¿cómo se hacen? Hicimos una pequeña anestesia, colocamos un trocito del hilo, un medio centímetro quedó para adentro y 1 centímetro para afuera. Como no dio alergia, no dio un resultado positivo en la alergia, lo retiramos y se procedió a hacer el procedimiento. Ese es un caso. El otro caso son patologías vinculadas a la coagulación. En ese caso tenemos que tener muchísimo cuidado con el uso de aspirina, Tribuf u otros y muchos otros anticoagulantes, porque eso tiene que ser hecho con el médico tratante, preferentemente con el hematólogo, ¿verdad? Controlar unos días antes la velocidad de coagulación. Y en otro caso que hemos tenido que tener cuidados es en pacientes oncológicos que, bueno, quien consulta ya ha pasado por esa dura etapa de su tratamiento y allí actuamos solamente con el consenso, con el visto bueno de su médico tratante. Es decir, que hay algunas limitaciones y que son pocas, pero que hay que respetar. ¿Ese procedimiento que usted señala lo hacen con cada paciente, por ejemplo, el test de alergia, etcétera? No. El test de alergia se hace en casos especiales y la autorización de los médicos tratantes también en casos seleccionados. Porque la inteligencia que han tenido con este producto que se llama poliodoxazona es haber utilizado una molécula que ya en el año 40, en el año 50, ya se usaba para las suturas intraabdominales, cuando se hacía una apendicitis, se operaba una vesícula, se utilizaba una molécula, solo que con otra forma, era más una forma de un hilo, de una tanza, de un hilo clásico, de remontar cometa, parecida. Entonces, la frecuencia de utilización, la cantidad de utilización de la poliodoxazona se mide por miles de millones de pacientes. Miles de millones. Entonces, la capacidad alergizante es 0,0001. Prácticamente inexistente. Prácticamente inexistente. Doctor, le quería preguntar, ¿se puede combinar la instalación de estos hilos tensores con otros tratamientos? Generalmente se debe utilizar, Ajá. porque es como hacer una casa y no pintarla. Entonces, el reposicionar los tejidos, el crear una imagen más juvenil, generalmente con la edad solemos a que la cara nos quede un poco más rectangular. Entonces,
lo que se llama el triángulo de la juventud, que coincide con el mentón como punta y los pómulos como la parte más separada de los ángulos de ese triángulo. Entonces, generar esa imagen le corresponde fundamentalmente a los hilos, aunque a veces tenemos que hacer un soporte colocando con cánulas un ácido hialurónico de buena densidad. Entonces, si creo una imagen, generalmente vamos a ver o arrugas en otros lados, y allí el Botox nos va a ayudar a suavizar esas líneas de expresión, y finalmente el mejoramiento de la calidad de piel, del tipo de piel, que eso va a corresponder, depende. Si queremos regenerar, haremos plasma rico en plaquetas, podremos hacer luz pulsada intensa, podremos hacer peeling, diferentes métodos en la clínica. También podemos indicar determinados productos cosméticos para uso en domicilio. Se me ocurren muchas preguntas que deben ser de dominio en cada consulta. Después del tratamiento, bueno, puedo tomar sol, me puedo bañar, me puedo maquillar, en el caso de las mujeres, o también en el caso de los varones, ¿por qué no? Digo, ¿hay alguna indicación durante o inmediatamente después del tratamiento de colocados los hilos? Sí. Sabes que curiosamente una de las cosas que más aconsejo es en la primera semana, quizás 15 días, no hacer deportes de impacto. Porque... Por ejemplo, boxeo. Por ejemplo, boxeo. Está muy bien, por ejemplo, boxeo. Porque los hilos, que son rugosos y son finitos, los logros que nosotros podemos tener se miden en milímetros, no se miden en centímetros. Entonces, un esfuerzo donde haya un esfuerzo muy importante con los músculos faciales podría hacer que el logro obtenido disminuyera. Entonces, quizás la principal indicación que hacemos... La mayor quietud o tranquilidad posible. Por lo menos una semana, quizás 2. A veces un limitante, porque hoy casi todo el mundo hace deportes. Claro. De todas maneras... Incluso se me ocurre correr, capaz que también puede ser perjudicial. Porque los primeros días sí, los primeros días sí. De todos modos, como decíamos, los primeros 72 horas elegimos que el paciente quede con el micropore puesto. Eso hace que generalmente la gente que trabaja entre semana elija un jueves o un viernes para hacerse, de modo tal que el lunes retiramos la curación y al lunes y ese día ya vuelve a sus actividades normales. Hombres y mujeres por igual. Por igual. Se quebró ese paradigma de que, bueno, la medicina estética es para la mujer. No, sí. El hombre también. Muchísimo. Recuerdas que la semana pasada hablamos de eso, de que en un principio era prácticamente el 90%, más del 90% eran hombres, eran mujeres, perdón. Hoy ese número estamos en un 70%, todavía no es 50 y 50, pero sí un 70% mujeres y un 30% de nuestros pacientes de Botox, de hialurónico, de hilos tensores, de depilación definitiva, de plasma rico en plaquetas, el 30% seguro son hombres. Seguramente eso con el tiempo somos una sociedad muy estanca, ¿no? Con el tiempo vamos a ir cambiando porque uno va a países como Brasil y ahí capaz que hay un 50-50, ¿no? No tengas dudas. Y Colombia también. Y Colombia. Exacto. Utiliza mucho esta medicina estética que, a ver, más allá de los prejuicios y de una cuestión conceptual, es una cuestión que va a hombres y mujeres, ¿no? Pero todavía tenemos ciertos prejuicios que los varones, no, o por el orgullo de decir, no, yo me quiero sentir bien, pero sin medicinas alternativas o medicina estética o regenerativa, pero está muy bueno, porque además hay cantidad de procedimientos que se pueden hacer para lo que cada uno quiera, o sea, muy focalizado. Algunos muy sencillos, como yo recuerdo cuando, quizás ya hace como 20 años, vino ese gran jugador de la selección de Colombia que es Faustino Asprilla, que fue en su época. Y recuerdo verlo en una entrevista mostrando las uñas perfectamente hechas, de sus manos y de sus pies, en una entrevista, no recuerdo, en un canal de Montevideo. Y quiere decir que los hombres en otras latitudes ya han avanzado, han llegado a la estética hace 20 años, hacerse las manos, hacerse los pies, hacerse otras cosas. Por lo tanto, eso es lo que tú dices perfectamente. Pero creo que en muy poco tiempo todas las clínicas vamos a tener por igual, y no va a demorar eso, muy poquitos años, por igual hombres y mujeres, rejuveneciendo y haciendo medicina regenerativa y medicina estética.
Además, eso de que no le interesa rejuvenecer a los hombres es mentira, absolutamente mentira. A los hombres también nos gusta sentirnos jóvenes, que de repente no frenar el paso del tiempo, porque eso es inevitable, pero sí que aparente que el tiempo para nosotros nos pase. Che, qué bien que está, como yo le decía al doctor, yo, la verdad, yo lo conozco hace muchos años, no lo veo envejecer para nada, parece que estuviera en formol, ¿no? Pero bueno, el dueño de una clínica estética, un médico, que además se ha hecho, como él lo acaba de reconocer, esos tratamientos, bueno, aquí tenemos un ejemplo viviente de cómo el paso de los años prácticamente pasa inadvertido, que es el sueño y el objetivo de muchos, ¿no? O uno de los objetivos. Doctor, un gusto recibirlo aquí. Muchísimas gracias, no esperaba ese elogio en vivo, me deja un poco sonrojado. Pero es verdad, porque se me ocurre de que nada mejor que usted mismo como ejemplo. O sea, usted viene a hablar de estos procedimientos y usted lo dijo, porque yo no lo sabía y si lo hubiera sabido no lo hubiera dicho sin su aval, de que usted también, por ejemplo, tiene hilos tensores. Y bueno, y se le ve muy bien. Esa es una de las razones de que estos procedimientos tienen sus buenos resultados. Muy amable, muchísimas gracias. Gracias, doctor. Hasta Gracias la a ti. próxima. Gracias. Tenemos que hacer la pausa, 11:59, ya volvemos.